El mayor deseo de los hombres es tener un pene más grande. En el video de hoy te voy a traer 5 formas para aumentar el tamaño de tu pene. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Para quien no me conoce, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Si quieres pasar en consulta conmigo, te voy a dejar aquí el link en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Atiendo presencialmente en San Pablo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que le gusta mucho a los hombres. Muchas consultas, muchas dudas en internet, aquí en el consultorio, en todos lados. ¿Cómo aumentar mi pene? ¿Cómo aumentar el tamaño de mi pene? Y para comenzar, preciso decirte que la cuestión del aumento, el deseo de tener un pene mayor, pues viene desde la época de antes de Jesucristo. Ya sabemos que en muchas etnias, muchas culturas, siempre hubo un deseo de un pene grande. Entonces no es solo de ahora, eso ya existe hace muchos años. Y la parte científica, para que tú entiendas, existe un trabajo que se hizo en 2021 con más de 15,000 hombres, donde se quería entender cuál era el tamaño promedio de los hombres. Y se llegó a la conclusión que los hombres tienen un tamaño promedio entre 10 a 15 centímetros. Exactamente la media de los hombres era de 13.2 centímetros. O sea que si estás dentro de ese tamaño, está todo bien, está todo normal. Pero obviamente yo sé que la mayoría de los hombres les gustaría tener un poquito más. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre 5 formas de aumentar tu pene. Y vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar de 5 formas naturales, también quirúrgicas, de aumentar el tamaño de tu pene. La primera forma, aunque ustedes no lo crean, es bajar de peso. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Imagínate que esta aquí es tu herramienta, tu fierro, ¿ok? Como les gusta que yo les diga. Las personas que son un poco más gorditas, ustedes pueden imaginar, ¿no? Esta persona que tiene una pancita y va a tener la región pubiana con un poco más de gordura. O sea, esta región va a estar más llena de gordura. Y si ustedes bajan de peso, obviamente, esta región va a disminuir de peso, va a disminuir también la gordura que tienen ahí y van a conseguir, pues, que se vea o que sea el aspecto más aparente. Imagínense que disminuyen toda esta región de gordura al bajar de peso. Su herramienta, pues, va a quedar en este nivel. Y con eso ella va a ser más visible. Ahora, si tú tienes mucha gordura localizada en esa región y ya bajas de peso y todavía se ve feo, existen algunas cirugías que nosotros podemos realizar, como la dermolipectomía, que es la retirada de toda esa piel. Imagínate, retiramos toda esta piel y juntamos esta con esta y se queda de esta forma. O sea, tu herramienta se ve más. O también tenemos la lipoaspiración con tecnología, que puede ser, tenemos varios tipos de tecnología. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos por un orificio aquí y retiramos toda la gordura que está aquí dentro, la aspiramos, ¿me entienden? Y con tecnología hacemos que esta piel se pegue a esta región y también de la misma forma quede en este aspecto. O sea, tu herramienta, tu fierro, se vea mejor. Estas cirugías las realizamos en conjunto con cirujanos plásticos. Yo tengo un equipo donde entramos urólogo y cirujano plástico en conjunto para pues llegar al mejor resultado estético y que tú puedas aprovechar y que tu fierro se vea mejor. La segunda forma de aumentar el tamaño de tu pene es, imagínate que este es tu fierro y la mayoría de las personas tenemos una piel en exceso, ¿no? Que es la región del prepucio, pero hay algunas personas que tienen fimosis, que es cuando esta piel aquí en la parte más distal es bien cerrada, apenas tiene un orificio y no puedes remangar, no consigues remangar y exponer de una forma adecuada tu pene. Eso se llama fimosis, ¿ok? Y no es normal. Entonces lo que hacemos nosotros también con una cirugía, retiramos toda la piel del prepucio, o sea, sacamos toda esta piel y dejamos tu glande más expuesta. Con eso, la estética de tu pene se queda mejor y también puedes llegar a tener una apariencia mayor de tu pene. Eso es también un procedimiento quirúrgico que se realiza con bastante seguridad. Lo realizo prácticamente todos los días aquí en el quirófano, en el hospital. Y de esa forma también se puede exponer más tu pene. La tercera forma de aumentar el tamaño o la exposición, el visual de tu pene,
es realizar un procedimiento quirúrgico llamado escrotoplastia. Existen algunas personas que hacen esta retirada de la piel o postectomía o como quieran llamarlo, que a veces se quedan, imagínate que este es tu fierro, para que tú entiendas, se genera una llamada sinequia penoescrotal. O sea, la piel se sube. Entonces, tú puedes ver que esta piel subió y el pene visualmente es de este tamaño. Siendo que aquí tú tienes un remanescente de tu pene que puede aparecer. Entonces hacemos una cirugía donde retiramos este triángulo de piel. Esa cirugía se llama escrotoplastia. También la realizamos en conjunto con un cirujano plástico. Imagínate que tú te quedas sin este triángulo y tu pene se queda totalmente expuesto. Eso va a dar una sensación de un aumento del tamaño porque retiras este triángulo llamado sinequia penoescrotal. El ejercicio que te pido que hagas en casa, intenta estirarlo tu pene para arriba y ve si tienes bastante piel en esa región. Si tienes bastante piel y esa piel está escondiendo tu pene, tal vez tú seas un candidato para realizar este tipo de cirugía llamada escrotoplastia. Si quieres más información, si te llamó la atención, entra en contacto, que con mucho gusto te voy a explicar cómo funciona. La cuarta forma de mejorar o de aumentar el tamaño de tu penis es simplemente cortarte los pelos. Imagínate aquí, esta es tu herramienta y aquí tienes monte de pelo. Es una selva que no deja ver tu pene. Si tú lo cortas, va a quedar mucho más aparente y más estético. Esa es una forma también más natural de tener un aumento de tu herramienta. Y la quinta forma es con el uso del extensor peniano. El extensor peniano sabemos que es un dispositivo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta imagen. Él lo que hace es va a estirar tu pene y va a aumentar el tamaño. Solamente que necesitan entender que existen algunos protocolos para usar este tipo de dispositivo. Y la palabra más importante que ustedes tienen que acordarse es perseverancia. ¿Por qué? Porque este dispositivo necesitan usarlo por lo menos 2 horas por día durante un periodo de entre 3 a 6 meses para que realmente vean un cambio, vean un aumento. Y existen varios trabajos científicos que demuestran que si tú lo usas con perseverancia, vas a llegar a ganar entre 1 a 3 centímetros. Y eso es lo que yo veo también en la consulta. Existe un protocolo para el uso de este dispositivo. Existen algunos dispositivos que son muy buenos. Este me agrada bastante. Entonces, si quieres más información sobre esto, también entra en contacto. No te olvides siempre que necesitas pasar en consulta con un especialista conmigo para entender mejor cuál de estas formas sería adecuada para que tú tengas un pene mayor. Y ahora te voy a dejar aquí en la pantalla un video sobre los 2 ejercicios que me gustan más para mejorar tus erecciones. Chao, chao.